1.620 personas han abandonado las listas del paro en noviembre aquí en Canarias y se vuelve a batir el récord de afiliación a la Seguridad Social. Nunca antes se habían superado los 870.000 cotizantes. El Gobierno cree que el mercado laboral no se va a resentir, a pesar de la recesión que está viviendo ya Reino Unido y la que se está acercando a Alemania. Estamos en una muy buena situación, nunca antes vista, para poder ir sorteando las posibles incertidumbres que puedan surgir a lo largo del año 2023. ¿Qué tal a todos? Muy buenas tardes. Muy buen dato este que hemos conocido del paro en noviembre, al que habrá que sumar la estabilidad laboral de más de 12.000 sanitarios. Aquí en Canarias se firmaba ayer ese acuerdo entre Gobierno y 4 de los 5 sindicatos del sector. A pesar del acuerdo, uno de los sindicatos minoritario, Confluencia de Médicos, que representa a los médicos temporales, no está de acuerdo y ha mantenido la huelga que tenían convocada para hoy. Estamos intentando evitar que vengan aspirantes de fuera, que puedan rodar y desplazar a compañeros sanitarios que tengan una antigüedad de 6 años para abajo. Gema Padilla, el proyecto de Cuna del Alma, ahí en el sur de Tenerife, suma una nueva suspensión. Gema, Patrimonio acaba de comunicarlo. Pues sí, Paco Luis, ha sido suspendido tras comprobar el daño irreversible que se ha producido en un yacimiento arqueológico de gran valor que existe en esta zona de las obras de Cuna del Alma. Además, se ha encargado un informe en profundidad para evitar daños mayores. La recuperación de La Palma también pasa por el impulso de su cultura, de su patrimonio. El ministro de Cultura ha prometido más fondos para el sector. Miquel Iceta, considera que centros como el Museo de la Seda añaden atractivos a la isla bonita. Puertos y aeropuertos tienen por delante. Rubén Castellano, buenas tardes. Un fin de semana de mucho movimiento porque es el puente más largo de todo el año. Sí, de hecho ya se nota el trasiego de pasajeros en los aeropuertos, como en este de Gran Canaria. Son más de 12.000 operaciones las que están previstas en los aeropuertos de las islas, 1.000 más que en el año 2019. Si van a viajar, conviene que no hagan lo que este pasajero que ven ahí en el agua. Toda una temeridad. Llegaba tarde y no se le ocurre otra cosa que saltar del muelle intentando alcanzar la zona de embarque de vehículos, porque el ferry había zarpado. Inmediatamente le lanzaron ese salvavidas, pero esa imprudencia, miren cómo está el agua, con los motores del buque en marcha, le ha podido costar la vida. Ocurrió en el puerto de Santa Cruz de Tenerife, en la ruta Santa Cruz a Gaete. Bueno, pues si van a viajar, además de hacerlo con tiempo, especialmente si es por barco, entre islas, no olviden ustedes poner en la maleta algo de abrigo y paraguas. Edgar Cedrés, esperan lluvias. Así es, Paco Luis, tras una pequeña tregua, las lluvias vuelven a esta hora de la tarde a zonas del norte de La Palma, de Tenerife, y también regresarán a otros puntos de las vertientes norte de las islas de mayor relieve. Tendremos por delante un primer fin de semana del mes de diciembre con tiempo otoñal, temperaturas frescas y con precipitaciones tanto por el norte como por el sur. Mañana esas precipitaciones, sobre todo durante la mañana por el norte de las islas de mayor relieve, crecerá abundante nubosidad de evolución y son probables los chubascos en zonas del este y del sur de las islas, sobre todo de mayor relieve. Las temperaturas seguirán bajando, valores bastante frescos y en general fin de semana de tiempo otoñal. Como siempre, todos los detalles en el espacio del tiempo. La lluvia no va a estropear este Belén de arena en la playa de las Canteras, que está dedicado este año a la juventud y a la paz. Construido con 2.000 toneladas de arena, tiene previsto abrir esta tarde, si el tiempo lo permite. 2.800 metros cuadrados de superficie esculpido por 9 artistas de 7 nacionalidades, entre ellos un ruso y un ucraniano que han trabajado mano a mano. Estas aves protegidas en Canarias y en peligro de extinción habían sido capturadas ilegalmente para ser vendidas en el mercado negro en Europa. La Guardia Civil las rescató hace apenas una semana en el aeropuerto Tenerife Sur, en muy mal estado y envueltas en cajas. Hoy, ya recuperadas, han podido regresar a su casa, a la naturaleza. Vamos a empezar con este asunto. El acuerdo alcanzado ayer por Sanidad con 4 de los 5 sindicatos del sector para dar estabilidad a más de 12.000 sanitarios aquí en Canarias no es suficiente para uno de los sindicatos minoritario, el sindicato Confluencia de Médicos, que mantiene la huelga que tenían prevista para hoy.
Canarias tiene la tasa más alta de temporalidad entre sus médicos, un 70%. A la consolidación de los puestos de trabajo se une una reivindicación fundamental para la mesa de confluencia, que se premie la antigüedad y evitar la llegada de profesionales de otras comunidades autónomas. Estamos intentando evitar que vengan aspirantes de fuera, que puedan rodar y desplazar a compañeros sanitarios que tengan una antigüedad de 6 años para abajo. Eso para nosotros es muy importante porque estamos intentando preservar nuestros puestos de trabajo. Hay que tener en cuenta que en Canarias la temporalidad en los médicos facultativos está en más de un 70%, pero tiene que haber voluntad política para modificar algún baremo para que el personal interno de la comunidad autónoma tenga mayores garantías que el personal que venga de fuera. Ayer se ha producido el acuerdo sobre la materia de estabilización en el foro formal en el que se tiene que producir el acuerdo. Con unos servicios mínimos que califican de abusivos y que impiden una mayor presencia de médicos en esta jornada, los facultativos se enfrentan a la tercera huelga con el objetivo de mejorar los baremos. El Cabildo de Tenerife se ha comprometido con el gobierno canario a cederle 28.000 metros cuadrados, esto al lado del Hospital del Sur, para que se puedan ampliar sus instalaciones. Ambas instituciones pretenden firmar ese convenio antes de que termine el año y el Cabildo recibiría a su vez una parcela para construir un centro sociosanitario. Un hospital de tercer nivel, que sería el Hospital del Sur de Tenerife, y este gobierno, como he dicho, ha cumplido. Un avance fundamental, porque el Hospital del Sur todavía necesita de más espacios y necesita además de nuevos servicios. Herramientas obsoletas, turnos seguidos sin descanso alguno y horas extra que no se pagan. Estas son algunas de las quejas de los más de 300 trabajadores del Centro Sociosanitario El Pino, que está en la capital Gran Canaria. Según nos cuentan, llevan años denunciando ante el Cabildo la gestión de la empresa privada que realiza este servicio en este centro público. A día de hoy, ni la empresa ni la Corporación Insular han llegado a un acuerdo. Han convocado una huelga indefinida a partir del próximo martes 12 de diciembre. Actualmente el servicio es bastante caótico, siempre falta personal, la falta de medios hace que se retrase todo el servicio, es insostenible, los trabajadores ya no pueden más, llevamos meses diciéndoselo a la empresa, no solo nosotros, sino los mismos trabajadores mandando incidencias. Para que ese 6 de diciembre, si finalmente se mantiene la huelga que han preavisado, pues se garantice, insisto, la atención de los usuarios, que así será. Es decir, el Cabildo está en este momento garantizando que la atención de los usuarios se preste en todo momento y que, por tanto, máxima tranquilidad a las familias. Bueno, y hay más quejas en el norte de Gran Canaria. Los usuarios de la residencia de mayores de Guía tienen otro problema. El inmueble en el que viven tienen que someterse a unas obras y la solución que han buscado las administraciones es realojar a los afectados. Son unas 26 personas en Taliarte, a 40 kilómetros de distancia. Muchas de sus familias critican esta medida. En cuestión de unos meses en Guía tendrán una de las mejores residencias de mayores de Gran Canaria. El problema es que antes hay que reubicar a los ocupantes del actual inmueble y no es precisamente cerca. O a Taliarte o se lo llevan a su casa. Nosotros nos quedamos asombrados. ¿Cómo es posible que una administración que está bajo su responsabilidad nos diga o se lo llevan a Taliarte o se lo llevan a su casa? Y ya está. El ayuntamiento apunta que la ampliación de la residencia, que se construye con fondos que maneja el Cabildo, no puede ocuparse por razones de seguridad. Nosotros tenemos que acatar los informes técnicos, no es una cuestión política, es una cuestión técnica. Los informes técnicos que se basan en la seguridad para hacer el traslado, tenemos que hacer el traslado por ese motivo. La solución, recolocar a la mayor parte de los afectados en la residencia de Taliarte, en Telde, a más de 40 kilómetros de distancia. Una mudanza en teoría para 4 meses, pero no todos la comparten. No hay alternativa. ¿Cómo que no hay? Si no encuentra cama en otra residencia, ¿dónde los pone? ¿En la calle? Es que se pueden trasladar aquí, y si no tiene otra opción, ahora con los que quedan, con los que se han llevado, los pasan a un ala de la residencia vieja, pasan a esto, arreglan un ala de ella y después, cuando esté arreglada esa ala, la pasan a la otra. El Cabildo ha ofrecido al consistorio las plazas que tiene disponibles y no se cierra a analizar caso por caso otras opciones de realojo.
Casi 15.000 escolares de Canarias, de 60 centros educativos, van a contar con una enfermera escolar. Se trata de una experiencia piloto que se ha presentado esta mañana para potenciar los hábitos saludables y modificar también estilos de vida en esos 28 municipios del archipiélago. Ha habido protesta también hoy de los trabajadores de las sedes judiciales para que se negocie la ley de eficiencia organizativa. Los profesionales que se concentraban este mediodía creen que si el Ministerio de Justicia sigue con el planteamiento inicial, se van a ver afectados a la hora de elegir centros de destino, funciones a realizar como la amortización de los puestos de trabajo. Lo que se pretende hacer son juzgados de instancia donde se organizarán por unidades de tramitación, unidades de gestión, pero es que la justicia es mucho más compleja y necesita del conocimiento de cada procedimiento judicial en cada especialidad, ¿no? Vuelve a bajar el paro aquí en Canarias. Ahora mismo hay algo más de 186.000 desempleados. Son 1.620 que los registrados en el mes anterior. Una ligera caída de estas 8 décimas que destacamos en el gráfico. En el último año, más de 20.000 canarios han abandonado esa lista del paro. Significa que la bajada ha sido de casi el 10, 9,4%, el quinto más alto de toda España. Canarias, un mes más, bate el récord de afiliados a la Seguridad Social. Hay en estos momentos más de 872.000 personas que están trabajando, casi 8.000 más que hace un mes. Sube 9 décimas, mientras que en datos interanuales hay 45.000 afiliados más, lo que supone un 5% más que en el mismo mes de noviembre de 2021. El empleo en España y en Canarias arroja esos buenos datos pese a la inflación y a la crisis energética en Europa. Pese a esas incertidumbres, las perspectivas para el próximo año son buenas. La economía canaria creó en noviembre más de 8.000 empleos, la mayoría en el comercio con las rebajas, en la hostelería con la temporada alta turística y en el sector público. Pero 2023 comenzará con Reino Unido en recesión y Alemania a las puertas. Pese a las dudas en los dos principales mercados turísticos, el gobierno afronta el nuevo año con optimismo. Estamos en una muy buena situación, nunca antes vista, para poder ir sorteando las posibles incertidumbres que puedan surgir a lo largo del año 2023. Pero las previsiones no colocan a nuestro país ni a nuestra comunidad autónoma en una posición de recesión. El 46% de los casi 65.000 contratos que se firmaron en noviembre fueron indefinidos. Eso sí, se rubrican ahora un 17% menos que hace un año. De momento, ni la inflación ni la crisis energética afectan al mercado laboral en las islas. El Ejecutivo ha resaltado que hay 46.000 afiliados a la Seguridad Social más que hace un año, como veíamos, y que estos datos confirman que Canarias está respondiendo, dice el presidente, a la recuperación y apostando por la diversificación. Aquí se está consolidando otros sectores fundamentales generadores de economía, el sector audiovisual, la economía circular, el ámbito tecnológico, también la política de los cuidados de las personas, la apuesta que se está haciendo por incrementar los profesores, los sanitarios. Bueno, el Gobierno hemos preguntado también al resto de agentes sociales sobre este asunto. Sindicatos y patronales valoran los datos que dicen que, bueno, que todos los sectores crecen, es lo que más destacan, aunque preocupa de la manera de contabilizar los contratos fijos discontinuos. El dato es muy positivo. Cuando empieza la crisis de 2008 teníamos en Canarias 180.000 parados y paradas. Hoy día tenemos 186.000, nos vamos acercando a esos datos. La bajada es muy moderada, no llega ni siquiera al 1% comparado con el mes anterior. Nosotros creemos que hay margen de mejora con respecto a la contratación indefinida. Que hay una situación complicada a la hora de evaluar los fijos discontinuos. Habría que hacer un cambio estadístico donde no se contabilicen como trabajadores mientras están en periodo de no estar trabajando. Es un buen dato. Y además es la primera vez en la que todos los sectores crecen con respecto a la prepandemia. Todos los grupos del Parlamento han dado su visto bueno hoy a los dos informes sobre la Ley de Presupuestos del Estado y los gravámenes temporales a empresas energéticas y grandes fortunas que se están debatiendo en el Congreso en el marco de ese presupuesto estatal. Durante el pleno extraordinario que se ha celebrado esta mañana, el Parlamento canario ha respondido así de manera favorable a la consulta de la Cámara Baja sobre la modificación de ciertas normas tributarias que afectan al REF y que tienen que ver, entre otras, con la gratuidad de las guaguas y el tranvía o la compensación al transporte de mercancías entre islas y península.
se da acuerdo sobre lo realmente estudiantes. Coalición Canaria proclamaba este jueves a José Manuel Bermúdez como su candidato oficial a la alcaldía de la capital tinerfeña para las elecciones del próximo mes de mayo. El actual alcalde asegura que encara esta campaña con, dice, mucha ilusión. Yo creo que la gente me conoce perfectamente, sabe los valores que defiendo, sabe la manera que tengo de enfrentar y afrontar los problemas y por lo tanto creo que soy un valor seguro porque soy predecible, ¿no? Espero que la gente eso lo tenga en cuenta. No olvidarnos de la dinamización económica de la ciudad y de mantener un sistema de servicios sociales eficaz que pueda prestar respuesta a aquellos que no se nos pueden quedar atrás. Tras una semana de mucha tensión política, hoy el Congreso de los Diputados se ha vestido de gala. Comienzan las jornadas de puertas abiertas con motivo del Día de la Constitución, ahí en la Cámara Baja, para recibir a los ciudadanos. Unos ciudadanos que, Silvia Mascareño, reclaman que vuelva la serenidad a la vida política. Silvia. Los ciudadanos reclaman más serenidad a los políticos. A ellos se lo han trasladado hoy directamente, especialmente a la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, que a primera hora de la mañana les abría la famosa puerta de la escalinata de los Leones de esta carrera de San Jerónimo. Y es que después de una semana de desencuentros y de descalificaciones dentro del hemiciclo, los ciudadanos han entrado en ese hemiciclo que tantas veces han visto por televisión para pedir a sus representantes públicos que ejerzan esa representación con educación y serenidad. Que haya menos crispación, que por favor oigamos intervenciones más respetuosas y sobre todo que controle el Pleno. Pero más allá de las peticiones, la actualidad manda y es que se acaba de confirmar el envío de un 7º sobre incendiario de nuevo a la Embajada de Ucrania. Se suma así los que han llegado de distintas instituciones públicas, entre otros Presidencia del Gobierno dirigido a Sánchez en las últimas horas, mientras el ministro de Interior hace un llamamiento a la calma y espera tener los primeros resultados de la investigación en un breve periodo de tiempo. Es una investigación suficientemente compleja, pero sabéis también de la profesionalidad, eficacia de nuestra policía, de nuestra Guardia Civil, y esa investigación se está desarrollando de una forma importante, relevante, y esperemos tener resultados positivos en un corto periodo de plazo. Bueno, esta apertura de puertas del Congreso de los Diputados es habitual. La próxima semana la Constitución española cumple 44 años y ese es uno de los actos. Otro es un texto que hoy se ha leído y se seguirá haciendo en otras comunidades en la sede de la Delegación del Gobierno aquí en Canarias. Se ha leído la Constitución por autoridades y por miembros de la sociedad civil. Algunos de ellos han destacado la necesidad de actualizar la Carta Magna para, por ejemplo, proteger los derechos de las mujeres. La autonomía. No tiene que leer su artículo José Miguel Bravo de Laguna, pero también Jerónimo Saavedra o María Dolores Pelayo, como diputados y senadora constituyentes, conocen el texto desde su propia aprobación. El derecho a una información veraz, la no discriminación por cuestión de sexo o raza o el derecho a la propia imagen siguen teniendo la misma importancia que hace 44 años. Pero hay voces que llaman a hacer una reflexión. La Constitución tenemos también pues eso, que irla reinterpretando y adaptando a una sociedad que es más exigente con ciertos derechos y entre ellos obviamente el de vivienda. Porque la vivienda no tiene el mismo rango de protección que otros derechos. 4 décadas atrás la mujer tampoco estaba representada en la Constitución. En la propia lectura se ha reivindicado. Los españoles y las españolas son iguales ante la ley. La Constitución no nombra a las mujeres, no contiene los derechos a la salud sexual y reproductiva o la interrupción voluntaria del embarazo con garantías en el sistema público. El derecho a una vida libre de violencias, tanto para las mujeres como para la infancia, no está expresamente en la Constitución. Para su modificación haría falta el respaldo de 2/3 de la Cámara. Por eso, dicen, habría que esperar a una mayoría sólida. Además de frutas, carne, verduras y pescados, hay un ingrediente que se cuela en el mercado. La democracia es un poco buscando la igualdad. Decir siempre la verdad. Organizado por el Cabildo de Gran Canaria, políticos y personalidades de las islas se enfundan el delantal para cocinar y reflexionar sobre democracia. La gente eleva sus voces y reclama. Lo más que molesta es la indecencia, o sea, la hipocresía, la falta de coherencia que tiene que tener, o se supone que debe de tener, eso que se llama la clase política. Es la hora de legislar sobre los derechos humanos de una parte de la población de este país.
Y una parte de la población de este país también, evidentemente, somos las personas trans, porque también hemos hecho posible esta democracia. Acompañados por los chefs Marcos Tavío y Richard Díaz, los pinches han aderezado las recetas, dándoles su toque personal sobre política y los problemas cotidianos de la gente. Yo creo que hay un sentimiento de rechazo, de cabreo. De cabreo directamente, ¿no? Sí. No vas al médico, no hay médico. Vas a la farmacia, no hay medicamento. Entonces, ¿dónde estamos? Que no hay ninguna clase política en la que nos estemos representados. Pero cuando gobiernas tienes que tomar decisiones. Ya. No, de hecho de eso se trata, por eso y a veces tomas decisiones incluso con las que no estás del 100% de acuerdo, pero que entiendes que tienes que abrir espacios para que todas las partes se puedan ver reflejadas. La democracia es un valor que siempre es plato de buen gusto recibir. Voy a ir a ver las luces de Vigo, luces de Navidad. Y nada, disfrutar. Es buena época para viajar, ir a ver a la familia. Hay mucha gente que con el puente habrá cogido muchos vuelos porque intenté cambiar el mío para un poco más tarde, pero imposible. Vamos de aquí a Fuerteventura y de Fuerteventura a Lanzarote. El día de hoy al menos espero que esté bien para dar una vueltita por la isla. Bueno, muchas caritas alegres. Se nota que no es lunes, hoy es viernes y hay además muchas ganas de disfrutar del puente más largo del año que tenemos por delante. Completo o parcialmente, son muchos los que tienen planes de viaje. Rubén Castellano. Y eso nos lleva directamente hasta donde tú estás, los aeropuertos de Canarias. Rubén. Sí, estos días los aeropuertos de Canarias prevén más de 12.000 operaciones, son 1.000 más que en el mismo puente de la Constitución del año 2019. Muchos han aprovechado este puente pues más repartidos con los festivos entre el martes y el jueves para viajar. De hecho, ya se nota el trasiego de pasajeros en este aeropuerto de Gran Canaria que prevé más de 3.700 vuelos. Es el tercer aeropuerto de España con más movimiento detrás de Baraja y el Prat. Con diciembre llega su tan esperado puente. Es buena época para viajar, ir a ver a la familia. Tanto para él como para las más de 69.000 personas que pasarán hoy por los aeropuertos de Canarias. Voy a ir a ver las luces de Vigo, luces de Navidad y nada, disfrutar. Nos vamos para Asturias y para Galicia. Ha sido una oportunidad y digo, bueno, pues me voy a acercar un momento. Hay mucha gente que con el puente habrá cogido muchos vuelos porque intenté cambiar el mío para un poco más tarde, pero imposible. No solo están llenos los aeropuertos, las navieras han tenido que aumentar la oferta de plazas para estos días. De aquí a Fuerteventura y de Fuerteventura a Lanzarote. A ver a mi señora. Estoy trabajando aquí en Gran Canaria. ¿Ya un bañito? El día de hoy al menos espero que esté bien para dar una vueltita por la isla. En busca de buen tiempo y de disfrutar del puente de diciembre, más de 300.000 personas zarparán de los muelles de las islas durante los próximos 10 días. Si van a viajar en ferry no conviene hacerlo, que este pasajero que ven en el agua. Toda una temeridad. Llegaba tarde y no se le ocurre otra cosa que saltar del muelle intentando alcanzar la zona de embarque de vehículos. Inmediatamente le lanzaron un salvavidas, pero esa imprudencia con los motores del buque en marcha le pudo costar la vida. Ocurrió en el puerto de Santa Cruz de Tenerife, en la ruta que cubre este ferry con Agaete, en Gran Canaria. Bueno, tremendo lo que pasaba ahí en el muelle. El caso es que la Dirección General de Seguridad y Emergencias ha decretado, y esto va a afectar mucho a eso, a los traslados por barco, la situación de alerta por vientos fuertes en La Palma y también en Tenerife. Será a partir de este domingo. Pendientes quedamos todo el fin de semana de otras alertas que puedan activarse. Para los que viajan en barco se espera que haya mala mar. Va a ser un fin de semana y quizás parte del puente con mal tiempo. A partir del domingo, el acercamiento de una borrasca atlántica que se va a situar al final de este domingo al suroeste de las islas producirá vientos superiores a 90 km por hora. De hecho, estamos en la emisión de estos avisos por fenómenos meteorológicos adversos y además precipitaciones que pueden tener un carácter localmente fuerte, y también vamos a emitir avisos de nivel amarillo por precipitación. Bueno, pues ya se ha emitido, ya saben, confirmamos esa alerta a partir del domingo en Tenerife y en La Palma por fuerte viento a partir del mediodía, a partir de las 2:30 del mediodía.
Europa quiere, vamos con otro asunto, liderar la lucha contra la emergencia climática que atraviesa todo el planeta, y las islas turísticas del viejo continente han tomado la delantera. Cristina Suárez, buenas tardes. Se han reunido en Gran Canaria, Cristina, precisamente para conservar eso, el clima, que en el caso nuestro de Canarias la convierte en un destino especial en el mundo. Así es, hay que preservar con uñas y dientes el clima de Canarias, porque es el clima, precisamente por él nos eligen millones de turistas cada año para pasar aquí sus vacaciones. Estas 9 islas europeas acaban de acordar lo siguiente. Llevan 2 días aquí reunidos en el sur de Gran Canaria y han acordado exigir a Europa un trato diferenciado en materia de transportes y conectividad, y también exigir a Europa dinero para preservar el territorio y también para avanzar en ese cambio verde y hacia una mayor digitalización. Las empresas turísticas que hemos escuchado aquí durante estos 2 días en este Palacio de Congresos de Maspalomas pues han coincidido en que ahora sí que se tiene que cumplir a rajatabla ese dicho de renovarse o morir. Están absolutamente convencidas de que la empresa turística que no haga cambios para favorecer el medio ambiente está llamada a desaparecer. Tras la pandemia, junto a la guerra, el cambio climático también es otro de los factores que pone en jaque al sector turístico. Bien lo saben las islas que en Europa se dedican intensamente a esta actividad. Estos días, representantes de las mismas, entre las que se encuentran Canarias, Baleares o Malta, se reúnen en Expo Meloneras para buscar soluciones. Han habido muchos acuerdos en caminar hacia el mismo camino de la sostenibilidad, pero sobre todo, fundamentalmente, en revalorizar el turismo. Una convención con representantes institucionales y de aerolíneas que ha puesto el foco también en la conectividad y en problemas que acechan, como la posible imposición de un impuesto al queroseno en las islas. Nosotros no vemos que la solución de este problema sea gravar la actividad. Y no tanto pensando en Canarias, que posiblemente por su condición de región ultraperiférica pueda quedar exenta en parte de estos gravámenes, sino en general. Otro asunto, debatir sobre el desarrollo de otras herramientas más amables con el medio ambiente, como es el caso de los biocombustibles, con una investigación aún muy verde. Para seguir haciendo sostenible el negocio, estas islas promueven crear una agencia europea del turismo y desarrollar proyectos multinacionales. En Canarias, el 35% del Producto Interior Bruto y decenas de miles de puestos de trabajo dependen de cómo le vaya al sector. Pues el patrimonio cultural es también una herramienta turística, lo es también una herramienta para contribuir a la reconstrucción de La Palma después de la erupción. Javier Sánchez, buenas tardes. Encuentro hoy entre el ministro Miquel Iceta y agentes culturales, y sobre la mesa, Javi, varios proyectos. El objetivo de la reunión era ir desarrollando proyectos. Para eso se encontraban junto al ministro Miquel Iceta representantes del Gobierno de Canarias, del Cabildo, para poder ir haciendo esos trabajos, también con representantes culturales que también le presentaron esas propuestas para una reconstrucción en el sector cultural que no tiene que ir a corto plazo, es decir, no tiene que ser trabajos inmediatos, sino que se dilaten en el tiempo para que sea lo más responsable posible. Esa reunión vino precedida de una visita también al Museo de la Sede para que el ministro pudiera conocer una de esas funciones fundamentales de la isla, ese respeto por el patrimonio cultural y por dónde puede ir algunos de estos trabajos de reconstrucción. También pudo acercarse al mirador de Tacande, donde pudo apreciar cómo fue la destrucción provocada por el volcán Tajo Gaite. El ministro de Cultura, Miquel Iceta, ha valorado este viernes en La Palma las opciones de la isla para afrontar la recuperación tras la erupción volcánica, apoyándose en las entidades culturales. Un encuentro que ha servido para recabar opiniones sobre proyectos que se pueden ejecutar y que ya cuentan con un primer apoyo económico. Ha habido una primera aportación de 150.000 euros al Instituto Canario de Desarrollo Cultural para dirigirlo a La Palma. Nosotros lo que vamos a hacer es canalizar tanto las demandas como las posibilidades de apoyo a través del comisionado, que nos parece que es el mecanismo más rápido y más eficaz. Pero desde luego nuestra idea es que seamos el conjunto de las administraciones las que actuemos conjuntamente. Las propuestas se sustentan en ámbitos diversos, desde apuestas novedosas al mantenimiento de tradiciones. Trabajo con toda la red de centros de activo patrimonial, como son todos los centros donde se alberga el patrimonio y se enseña a los visitantes y se investiga y se conserva. También un proyecto de nuevas tecnologías, ¿no? De un visor
que puede tener digital la isla de La Palma, de no solo la parte de geología del volcán, sino conjuntamente todo lo que es nuestro patrimonio. La diferenciación de la isla a largo plazo como factor de reconstrucción, no todos son acciones inmediatas, que también lo son y también son obviamente necesarias, sino también ese posicionamiento a futuro, valorando nuestros factores, nuestras ventajas competitivas. El objetivo será el de trabajar en una hoja de ruta común con todas las administraciones implicadas. Satisface cuando veo que la gente va a comprar y les gusta el producto y repite, ¿sabes? Eso me da más ganas de seguir. Este es el proyecto Tinajo Next, con el que esta localidad de Lanzarote quiere apoyar y recompensar a su sector productivo. Un diagnóstico que va a servir para relanzar la economía circular con productos de kilómetro cero. En municipios que no son, digamos, las zonas comerciales que podemos tener por excelencia dentro de la isla, lo que nos da es una posibilidad de poder hacer una economía local. Que se consuma 100% producto de Tinajo me enorgullece y veo también la calidad que se está demostrando cada día, que se está mejorando. Nuevo revés para el proyecto de Cuna del Alma en el puertito de Adeje, en Tenerife. Gema Padilla suma así una nueva suspensión porque Patrimonio acaba de comunicarlo esta mañana. Pues sí, teniendo en cuenta que hoy finalizaba esa paralización cautelar que había ejecutado el Cabildo de Tenerife en mayo de un 2% de las obras de este proyecto de Cuna del Alma, es ahora la Dirección de Patrimonio Cultural la que ha ordenado la suspensión definitiva de este proyecto. Lo hace tras la visita de los técnicos aquí a la zona y tras comprobar que se ha producido un daño irreversible en yacimientos arqueológicos de gran valor. Ahora se ha encargado un estudio arqueológico en profundidad para evitar un mayor deterioro de los yacimientos y también para prevenir posibles daños futuros. Una suspensión de la Dirección de Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias que, recordemos, se suma a la ya existente de la Consejería de Transición Ecológica, que paralizó hace aproximadamente un mes estas obras de Cuna del Alma por riesgo inminente en el medio ambiente. Hay muchas más cosas que deberían estudiarse, tanto los materiales que hay como las cabañas que se encuentran en la zona, y creemos que se merece pues esa paralización para ese futuro estudio. Recientemente se ha localizado un nuevo bien patrimonial en el área donde se está trabajando, fuera del 2% que estaba paralizado. Y otro de los motivos que justifica la adopción de las medidas cautelares es que dejaron de estar vigentes las adoptadas por el Cabildo de Tenerife. Cambiamos de asunto. Después de que la semana pasada un jurado popular emitiese un veredicto de culpabilidad, hoy la audiencia de Santa Cruz de Tenerife condena a Abraham Zamora a 24 años de cárcel por asesinar a su pareja, Ramona Jesús. También le impone el pago de una indemnización, 75.000 euros para cada una de las dos hijas de la fallecida, y orden de alejamiento 10 años tras el cumplimiento de la pena. En ese periodo de tiempo no va a poder acercarse a ellas a menos de 500 metros. La falta de credibilidad del entorno es el principal obstáculo al que se enfrentan las mujeres con discapacidad a la hora de denunciar o de contar la violencia que han sufrido en su vida. Es una de las conclusiones del diagnóstico elaborado por el Instituto Canario de la Igualdad, presentado hoy. Ese informe revela que el 71% de las encuestadas ha vivido violencia machista fuera de la pareja. Los datos son alarmantes, son tremendamente tristes, es un diagnóstico que presenta una realidad nada deseada. El 81% de las mujeres que participaron en el proyecto se ha sentido discriminada fundamentalmente por su discapacidad. Y para conmemorar el Día Internacional de las Personas con Discapacidad en El Hierro, el Centro de Día Ésero ha presentado la exposición Reconstruir Mejor, pintura, manualidades y puzzles realizados por los usuarios del centro durante todo el año. Todo lo que está aquí es pintado por todos los compañeros, cada compañero va con pintura y la pintamos, las flores. Todos somos iguales, cada uno su cuadro. Yo hice el dibujo del árbol.
El lenguaje inclusivo se entiende por la manera de expresarse oralmente y por escrito sin discriminar a un sexo, a un género social o a una identidad de género en particular. Hablamos con María Martín Barranco sobre la importancia de normalizar su uso. El lenguaje es vehículo y herramienta del pensamiento y como tal, constructo de la realidad. Hablamos del lenguaje no sexista, si hablamos de reflejar a las mujeres en el lenguaje y del lenguaje inclusivo cuando hablamos de realidades que también necesitan ser reflejadas. Que se presta revisión cuando no responde a la inclusión interpretándose como neutro. Que nos escondía la mitad de la riqueza del mundo y ahora la hemos sacado a la luz. Creando un debate centrado en diferentes supuestos. Por ejemplo, que la RAE prohíbe siempre el lenguaje no sexista. La herramienta principal, que es el desdoblamiento, está admitida, pero nos dice que hay cosas más importantes. Pero la pregunta que yo siempre lanzo es, ¿podemos hacerlas sin palabras? Porque hay que elegir. Instrumento de comunicación, organismo vivo, con una gran riqueza de posibilidades. Las palabras están cambiando todo el tiempo. Nos dicen que el lenguaje no sexista censura. Decirte me estás discriminando no es censurarte, es señalarte algo que quizá podías corregir. Permitiéndonos ser más incluyentes en nuestra comunicación. Cualquier nuevo idioma, cualquier nuevo aprendizaje necesita un proceso y si nos equivocamos pues no pasa nada, lo haremos mejor la siguiente. Cabildo de Fuerteventura y los ayuntamientos de Puerto del Rosario y La Oliva se suman desde hoy al proyecto Bibliotecas Canarias por la Igualdad que promueve la Asociación de Bibliotecarias y Documentalistas de toda Canarias. Entre algunos de los objetivos está incrementar el número de obras de autoría femenina y fomentar también a su personal sobre igualdad y sobre perspectiva de género, iniciativa en la que ya están integradas otras 4 islas. Se pueden crear sinergias en la isla y en Canarias para que pues cada vez más vayamos haciendo una sociedad más igualitaria, más justa y que las bibliotecas pues formen parte de esas acciones. Con esta son pues más de 40 instituciones las que se han sumado a la iniciativa, repartidas en La Palma, Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote y ahora Fuerteventura también. La delegación del Gobierno confirma que estos 3 polizones que llegaron el pasado lunes a Gran Canaria desde la costa africana, en la pala de ese timón, de ese petrolero, han recibido ya el alta hospitalaria. El propio delegado confía en que la petición de asilo que han solicitado va a ser admitida a trámite. Bueno, confía en que sea admitida a trámite esa solicitud de asilo. Hace unos días la Guardia Civil detenía a 4 personas en el aeropuerto de Tenerife Sur por presuntamente traficar con aves que están altamente protegidas. Y este viernes la mayoría de esos canarios silvestres y pinzones azules han podido remontar el vuelo en su hábitat natural después de los cuidados de recuperación. En La Taonilla han vuelto a volar. 9 ejemplares de pinzón azul, 24 de pinzón vulgar y 89 canarios silvestres son las aves en peligro de extinción recuperadas hace una semana por la Guardia Civil en el aeropuerto de Tenerife Sur. Su destino, la venta ilegal en el mercado negro. Pues estos animales llegaron a unas condiciones bastante lamentables porque eran unos recipientes muy pequeños, de hecho venían metidos en maletas de equipaje, ¿no? Entonces pues tuvimos que romper esas jaulas. Después de recuperarse en La Taonilla vuelven a su hábitat natural, al principio algo aturdidos, pero pronto emprenden el vuelo. Lo importante es devolverlos con rapidez a su medio natural. El pinzón azul de Tenerife tiene un hábitat muy concreto, que es el pinar, a una altura determinada. Los canarios sí que los iremos soltando, porque son tantos, e iremos soltando en pequeños bandos para que se vayan distribuyendo por donde ellos puedan y quieran. Una suelta de aves simbólica con la que mostrar la importancia de conservar especies protegidas como estas. El problema no es estos 9 pinzones azules, sino la cantidad de pinzones azules que se habrán extraído con anterioridad. Si seguimos a este ritmo, puede ser que la especie se perjudique y la perdamos. Entonces, es que el valor es incalculable, ¿no? Entonces no podemos permitir esto. Ojalá le caiga todo el peso de la ley y que esto no se vuelva a repetir. Los detenidos se enfrentan a delitos contra la flora y la fauna silvestre, de maltrato animal y de contrabando. Ellos, afortunados, tienen ahora una segunda oportunidad. Los huertos urbanos de Puerto del Rosario en Fuerteventura se convierten estos días en sala de exposición dedicada a la Expo al Cambio Climático. Esta exposición es itinerante. La próxima parada será en La Oliva. Son estudiantes de Puerto del Rosario y gracias a esta exposición itinerante
aprenden sobre cambio climático. Aprender por qué está sucediendo, vamos a ver algunos de los efectos que pasan a nivel general en el planeta, pero sobre todo es interesante porque es una exposición que se centra en cuáles son los efectos del cambio climático en las Islas Canarias, ¿no? De qué manera lo vamos a sentir en nuestro archipiélago. Tras una visita guiada, normalmente escuchamos hablar del efecto invernadero como algo quizás negativo, pero en realidad es súper necesario para la vida. realizan dinámicas para aprender sobre desarrollo sostenible. Usar protector solar que proteja también al mar. Dinamizamos la exposición para que los centros educativos de primaria y secundaria de Puerto del Rosario puedan visitarla y disfrutar. Una exposición que ahora se trasladará al municipio de La Oliva, donde estará disponible a partir del 12 de diciembre. Teatro en vivo, para acercarnos un poquito a la historia de una ciudad que este año cumple su 23º aniversario como Patrimonio de la Humanidad. La Laguna en Tenerife recupera sus ya tradicionales rutas teatralizadas de la mano de la compañía Burka Teatro. Pues comienza nuestro cuento. Tiene tintes de lamento. Como toda buena historia, conocer el patrimonio histórico de la ciudad a través del teatro. Dos formas de estar en contacto con la cultura. Esta es la propuesta de las rutas teatralizadas de La Laguna, que este año celebran su 15ª edición. Estaremos durante toda la semana, hasta el próximo domingo, haciendo un pase a las 11 de la mañana y otro a las 6 de la tarde, contando historia de nuestro patrimonio. Bajo el título La Laguna, Ciudad Eterna, la compañía Burka Teatro realizará estos días un total de 10 funciones, combinando relato literario y teatral por las calles del casco histórico de la ciudad. Se crea como una comunidad entre todos, entre el público y nosotros, y se crea una complicidad diferente a cuando hay más distancia. Y en este tipo de rutas pues podemos disfrutarla, aprender sobre su historia y encima disfrutar del teatro y de la buena música. Y sobre todo los personajes están muy bien construidos de la historia de La Laguna. Y hay que aprovechar la ocasión, que ya que disponemos de ellos, pues siendo de aquí, conocer un poquito más de la historia. La compañía cambia las tablas y butacas del teatro por las plazas y museos para estar en contacto con el público y hacerlo partícipe de la historia lagunera. El Festival Internacional de Cuentos de Los Silos en Tenerife regresa hoy con una propuesta muy variada. En esta nueva edición el encuentro va a ofrecer más de 200 espectáculos en los que se va a fusionar la literatura, la música y también la gastronomía. La migración es la protagonista de la 27ª edición del Festival de Cuentos de Los Silos. La idea me surgió durante el volcán de La Palma, pensando en tanta gente que se iba desplazada de su hogar. Migrar no es solamente cuando llega un cayuco a Canarias, migrar es los canarios que tienen que salir desplazados para poder trabajar. Un encuentro con más de 200 espectáculos que fusionarán literatura, música, gastronomía y el sector primario. Por ejemplo, descubriéndole a los espectadores que las plataneras son un lugar también para la cultura. Este año, pues varios narradores van a tratar de conectar también lo que es la macaronesia con todo nuestro mundo cultural. Entre el 2 y el 7 de diciembre, el municipio silense volverá a convertirse en el epicentro internacional de la palabra. Bueno, en deportes, España se ha clasificado, Armando Vallejo, para los octavos de final del Mundial, pero hubo sustito porque más de uno no lo contaba. Parecía que iba a ser un día plácido para la selección española, pero ni mucho menos, porque Japón le ganó a España y Costa Rica durante 3 minutos le fue ganando a Alemania, lo que hubiera dejado fuera a la roja. Finalmente ayudó a Alemania, que le ganó a Costa Rica y remontó. En los equipos canarios, Las Palmas se mide mañana al Sporting, aún está eso a lomos del derbi, la victoria frente al Club Deportivo Tenerife, pero sin confiarse, porque enfrente estará el Sporting de Cristo González, que está en racha goleadora, el tinerfeño. Y en el Club Deportivo Tenerife, crisis institucional porque, bueno, llega partido del centenario del fin de semana, pero a lomos eso también de una triple crisis. Recuerden, cambio de presidencia, también se quiere marchar Cordero, el director deportivo, y además crisis de resultados. Todo eso lo contamos en los deportes, también Rally Isla de los Volcanes, que ya empieza, estaremos allí en directo. Crisis de nervios había ayer con el partido. Con la selección española. Enseguida toda la crónica. Gracias, Armando, y buen fin de semana. Un ruso, con esto vamos a acabar, y un ucraniano, un ejemplo de convivencia, han trabajado mano a mano, codo con codo, con otros artistas de 7 nacionalidades en el Belén de Arena de la Playa de las Canteras, en la capital Gran Canaria, que este año, por cierto, está dedicado a la juventud e, importante también, a la paz. Lo más complicado, la figuración, caras, manos, pies.
Lo demás es una bobería, es hacer rayas, darle forma con una brocha, con una paleta. Lo más complicado son las caras, las manos y los pies. El Belén está construido con 2.000 toneladas de arena y tiene previsto abrir esta tarde, si el tiempo lo permite. 2.800 metros cuadrados de superficie esculpidos por esos 9 artistas. La rama de Agaete, las lavanderas o el ángel diseñado por el artista canario Pepe Damaso son algunas de las 9 esculturas de arena que arropan al tradicional nacimiento del Niño Jesús. Las donaciones voluntarias van destinadas a los comedores sociales de la capital Gran Canaria. Así terminamos. Tengan muy buen fin de semana. Volvemos el lunes. Hasta luego.